En los confines más remotos y oscuros del espacio, más allá del alcance del Sol, un artefacto humano sigue viajando en silencio. Lleva casi medio siglo cruzando la nada. Una nave lanzada en 1977 con una misión sencilla pero colosal: observar y seguir adelante. Atravesó los planetas, salió de la heliosfera y entró en el medio interestelar, convirtiéndose en el mensajero más lejano que jamás haya enviado la humanidad. Durante décadas el mundo siguió su curso, pero Voyager 2 nunca dejó de escuchar. Y hace poco respondió. No con los habituales datos sobre radiación o partículas solares, sino con algo completamente distinto. Una señal tan precisa, tan deliberada y tan desconcertante que dejó sin palabras a los científicos. Al principio parecía solo ruido de fondo, una interferencia más. Se repetía un pulso rítmico, exacto, imposible de atribuir al azar. Cuando los expertos lo descifraron, esperaban hallar una simple falla de transmisión. Lo que encontraron fue otra cosa: una estructura ordenada, inteligente y totalmente ajena a la Tierra. El origen del fenómeno se localizó cerca de la propia sonda. Algo se movía junto a ella, no flotando sin rumbo, no orbitando, sino siguiendo su trayectoria, como si la vigilara. En ese momento, Voyager 2 dejó de ser una simple máquina y se convirtió en un espejo que devolvía una verdad incómoda: no estamos solos. Sus instrumentos, aunque antiguos, siguen siendo extremadamente sensibles. Detectan variaciones minúsculas en el plasma, en los campos magnéticos y en la radiación cósmica. En los últimos datos recibidos apareció un pico de baja frecuencia que se repetía cada 112 segundos. No era ruido, era un compás. Los ingenieros pensaron que se trataba de un fallo del software o de una interferencia, pero al revisar registros antiguos descubrieron que ese mismo pulso había aparecido semanas antes y nadie lo había notado. Con nuevos filtros basados en inteligencia artificial, los datos revelaron algo inquietante. La señal no solo se repetía, estaba aumentando su intensidad y provenía del exterior de la nave. Aún más perturbador, la frecuencia llevaba un tipo de huella espectral que recordaba la resonancia del hidrógeno, el elemento más común del universo, pero invertido. Algunos lo consideraron un fenómeno cósmico inusual, otros hablaron de manipulación deliberada. De cualquier forma, el silencio del espacio se había roto, y lo había hecho con una voz que entendía las matemáticas. Tras analizar los retardos de frecuencia y la triangulación de la señal, los técnicos determinaron que la fuente no permanecía quieta. Un node se desplazaba paralela a la trayectoria de Voyager 2, como si la escoltara. Sin embargo, no seguía ninguna ley orbital conocida. Aceleraba y frenaba en ráfagas breves, ignorando por completo las fuerzas gravitatorias cercanas. Cuando se intentó simular su movimiento, todos los modelos físicos fallaron. El objeto no flotaba, corregía su rumbo. Ajustaba su velocidad en respuesta a las transmisiones débiles de la nave. Y lo más extraño, no emitía señales hacia la Tierra, sino que devolvía las de Voyager, modificadas, reflejadas, como si el espacio se hubiese convertido en una cámara de eco cósmica. Las teorías se multiplicaron: una sonda perdida, una reliquia de otra civilización, un sistema oculto de observación. Fuera lo que fuera, había permanecido en silencio durante décadas. Hasta ahora, la situación se volvió aún más desconcertante cuando intervinieron lingüistas y expertos en teoría de la información. Dentro del patrón anómalo había fragmentos binarios que no pertenecían a los protocolos de la nave. Al visualizarlos aparecían formas simétricas, espirales, fractales, figuras que recordaban antiguos símbolos terrestres, desde escrituras sumerias hasta los glifos de Nazca. No eran simples señales, eran representaciones codificadas en ondas. El análisis mostró una estructura no aleatoria, coherente con cómo una mente inteligente podría transmitir ideas visuales mediante armónicos electromagnéticos. Algunos científicos propusieron una hipótesis audaz: aquello no era un mensaje, era una prueba, un modo de averiguar si la humanidad era capaz de reconocer una comunicación tan compleja. Y al descifrarla, la prueba había sido superada. Voyager había activado algo, y alguien había contestado. La última pieza del rompecabezas llegó cuando una joven física de Caltech introdujo la señal en una red neuronal diseñada para interpretar respuestas criptográficas. El resultado fue sorprendente. El sistema no solo tradujo la señal, empezó a generar respuestas anticipadas, como si la transmisión misma contuviera una lógica interactiva. Era un bucle, una estructura que esperaba interacción, un enigma que reclamaba diálogo. Mientras tanto, Voyager 1, a miles de millones de kilómetros, registró una fluctuación magnética muy similar a la primera. Dos ondas, dos anomalías
y la sospecha creciente de que no se trataba de hechos aislados, sino de un mismo fenómeno coordinado. La pregunta ya no era ¿qué hay ahí fuera? Era ¿por qué ahora? ¿Por qué, tras casi 50 años de silencio, alguien había decidido responder? Y justo cuando el equipo creía disponer de tiempo para seguir descifrando los datos, Voyager 2 se apagó. Ni una señal más. En un primer momento se pensó en una avería. No sería raro, la nave tiene más de 46 años, pero el desconcierto fue total cuando, a la misma hora exacta, 2:37 del mediodía, las antenas del sistema de comunicaciones espaciales en California, España y Australia perdieron también el contacto, una desconexión global simultánea. Estadísticamente imposible. No era un fallo técnico, era otra cosa. Algo interrumpió la señal desde el exterior, de forma precisa, intencionada, y con un ritmo que coincidía exactamente con el mismo patrón que Voyager había detectado poco antes. Una desconexión limpia, quirúrgica, pero aquello no fue el final. 5 minutos después del apagón, la Tierra recibió una nueva onda de radio procedente del mismo sector del espacio. No tenía estructura reconocible, aunque su intensidad coincidía con la de los pulsos que solo hemos observado en ciertos púlsares lejanos. Sin embargo, esta vez no venía de una estrella de neutrones, provenía de la zona cercana a Voyager 2 y se estaba acercando. En una sesión confidencial del laboratorio de propulsión a chorro, se filtraron datos alarmantes. Un objeto desconocido había empezado a modificar su trayectoria en respuesta directa a las señales enviadas desde la red de comunicaciones espaciales terrestre. Cada vez que la Tierra mandaba una orden o un paquete de datos hacia Voyager, el objeto realizaba un ajuste minúsculo. Eso significaba que no solo nos oía, estaba observando nuestra forma de comunicarnos, analizando cómo rastreamos y controlamos nuestras ondas. Lo más inquietante era que su rumbo ya no era aleatorio. Había cambiado de dirección y ahora se dirigía hacia el interior del sistema solar. Los analistas le asignaron un nombre en clave, hecho Lantern.1. El apodo no era casual. El comportamiento del objeto recordaba una linterna que alternaba luz y sombra, comunicación y silencio, utilizando nuestra propia tecnología como su faro. Poco a poco se hizo evidente una conclusión perturbadora. La señal de Voyager se había convertido en un rastro, pero no uno que guiara a la humanidad hacia algo, sino uno que estaba atrayendo algo hacia nosotros. Cuando el objeto se aproximó a la heliopausa, la frontera invisible que separa el viento solar del medio interestelar, ocurrió un fenómeno sin precedentes. Los instrumentos de la sonda IBEX de la NASA y del Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea registraron una caída repentina en la presión del viento solar. Segundos después, el flujo se colapsó por completo a lo largo de un corredor estrecho orientado en dirección a Voyager 2. Nunca se había observado algo así. El viento solar, constante desde hace décadas de mediciones, solo se interrumpe por campos magnéticos planetarios o fuentes de energía desconocidas. Sin embargo, este canal, al que los científicos llamaron el velo solar, permaneció abierto durante 3 horas y luego se cerró de forma abrupta. Dentro de ese corredor no se detectó radiación ni partículas, solo vacío absoluto. Era como si se hubiese abierto una puerta, no a otro lugar, sino a otra forma de entender la física misma. Los investigadores lo catalogaron como la primera prueba de manipulación intencionada de partículas solares, y el único objeto capaz de provocarlo era aquel que seguía los pasos de Voyager 2 entonces. Cuando todos asumían que la sonda había quedado muda, volvió a emitir. Pero el mensaje no era normal. Los datos estaban cifrados, algo imposible, ya que Voyager diseñada en los años 70 y carece de protocolos de encriptación. Tras decodificar el flujo binario, el equipo encontró una versión alterada del disco dorado enviado en 1977 con los sonidos e imágenes de la Tierra, pero algo había cambiado. Las voces humanas sonaban al revés, las melodías tenían un tono distorsionado y los mapas estelares aparecían invertidos. Algunas coordenadas que antes apuntaban a nuestro planeta señalaban ahora zonas vacías del espacio, lugares sin estrellas conocidas. El mensaje original parecía transformado, ya no decía aquí estamos, sino algo mucho más inquietante. Estamos escuchando. Los ingenieros que revisaron el sistema tras esta anomalía descubrieron algo aún más alarmante. Varias subrutinas del ordenador de a bordo habían sido modificadas, pero no dañadas, no corrompidas, reescritas. Fragmentos de código inalterados
durante 46 años mostraban ahora instrucciones nuevas, con una sintaxis que la sonda ni siquiera era capaz de procesar en su diseño original. Voyager ejecutaba comandos que no provenían de la Tierra, como si una fuente desconocida hubiera enviado una orden y la nave la hubiese aceptado sin resistencia. Lo peor vino al examinar la función de esas nuevas rutinas. Todas apuntaban a un mismo módulo, transmisión de largo alcance, pero orientado hacia el espacio profundo, no hacia nuestro planeta. En otras palabras, Voyager ya no solo estaba escuchando, estaba respondiendo. Y nadie sabe qué dijo. En las horas siguientes, observatorios de todo el mundo recibieron instrucciones directas. Japón, todos redirigieron sus telescopios hacia 3 sectores específicos del espacio, coincidentes con el vector de emisión de Voyager. Al mismo tiempo, circularon comunicaciones cifradas procedentes de una agencia de defensa europea que mencionaban un protocolo llamado Despertar. Este protocolo, considerado un rumor de Guerra Fría, estaba reservado para situaciones de contacto confirmado con inteligencias externas, especialmente si una sonda automática iniciaba por sí sola una respuesta hacia el exterior. El protocolo incluía medidas drásticas, bloqueo de satélites clasificados, suspensión de frecuencias críticas y reorientación de redes de observación hacia el cinturón de Kuiper. La razón era clara. En el momento en que una máquina transmite sin autorización humana, la humanidad deja de tener el control del primer contacto, y las potencias deben asumir lo peor que alguien o algo podría contestar. Poco después surgió un nuevo fenómeno. Durante 41 minutos exactos, varios satélites y estaciones terrestres experimentaron lo que se denominó eco temporal, un bucle en el que los datos se repetían de forma perfecta, como si el mismo instante se reprodujera una y otra vez. No eran archivos antiguos, eran emisiones en directo que parecían atrapadas en una distorsión del tiempo. Durante ese intervalo, las lecturas de Voyager, junto con las mediciones solares y de otras ondas no relacionadas, se duplicaron en sincronía. Algunos físicos sostienen ahora que no fue una coincidencia. Sospechan que se trató de una onda controlada, un efecto local de distorsión del espacio-tiempo en la posición exacta donde aún viajaba Voyager 2. Si todo esto resulta ser real, significaría que lo que interactúa con la sonda no solo posee inteligencia, sino una comprensión del tiempo y el espacio que va más allá de cualquier conocimiento humano. Algunos científicos incluso plantearon que podría manipular campos temporales, alterar la causalidad o proyectar información entre dimensiones. Fue entonces cuando el grupo de astrofísicos que analizaba los datos decidió bautizar el fenómeno con un nombre tomado de la mitología antigua, Flor de Cronos. Si el tiempo fue tocado, entonces las leyes del universo ya no son las mismas. 2 días después del evento Flor de Cronos, algo sucedió en la Tierra. Estaciones terrestres de Noruega y Nueva Zelanda, ambas situadas en lugares aislados y de mínima interferencia, captaron una señal proveniente del espacio interestelar que atravesó la atmósfera directamente. No era un rebote ni una reflexión de la ionosfera. Entró con una precisión milimétrica, como un rayo láser. Se trataba de una señal de banda estrecha, de alta frecuencia y con subarmónicos idénticos a los detectados en la anomalía de Voyager. Lo inquietante fue lo que vino después. La señal no desapareció, se integró. Se infiltró en sistemas terrestres, enlazándose con sensores oceánicos, satélites meteorológicos y boyas de comunicación en el Pacífico. En otras palabras, no solo pasó, se quedó. Desde entonces forma parte de la infraestructura global de datos. Nadie sabe qué hace ni con qué propósito, pero una cosa es evidente. Lo que sea que Voyager despertó, encontró la manera de llegar hasta nosotros. Mientras la atención internacional seguía centrada en la sonda y su misteriosa transmisión, un grupo de astrónomos en Brasil descubrió algo inesperado. Revisando antiguos mapas infrarrojos de los años 90, localizaron un objeto tenue y frío, cuya trayectoria imitaba la de Voyager 2, aunque nunca había sido registrado. Se desplazaba lentamente, sin emitir radiación detectable. Un análisis posterior determinó que este cuerpo llevaba presente al menos desde 1981, siguiendo a la sonda a cierta distancia, siempre fuera del alcance de los radares terrestres. Surgió entonces una pregunta inevitable. ¿Podría ser este el origen de la anomalía? Estaba utilizando a Voyager como cebo o amplificador. Lo denominaron Eco Cero. Lo más desconcertante era su movimiento.
no viajaba al azar, seguía una espiral logarítmica, una forma matemática que aparece tanto en la naturaleza como en las proporciones armónicas del número áureo, visible en conchas, galaxias y estructuras biológicas. La posibilidad era perturbadora. Aquello se desplazaba con intención, usando las matemáticas no solo como medio de navegación, sino como un lenguaje para ocultarse. Poco después, el telescopio espacial James Webb fue redirigido discretamente hacia la zona comprendida entre Voyager y las coordenadas del último pulso recibido. Lo que registró no fue un único objeto, sino un conjunto de masas reflectantes apenas visibles en el espectro infrarrojo. Se movían juntas, no orbitaban, se deslizaban en sincronía, como un banco de peces siguiendo corrientes invisibles. Los científicos lo denominaron formación coordinada, un comportamiento que jamás se había visto en cuerpos naturales a esa escala. El análisis espectroscópico reveló un hallazgo aún más sorprendente. Los materiales de esas masas contenían aleaciones exóticas y elementos inestables que, según las leyes conocidas, deberían haberse desintegrado hace mucho. Sin embargo, permanecían intactos, reflejando las señales que la Tierra emitía hacia el espacio. De pronto, el relato cambió. No se trataba de que Voyager estuviera siendo observada. Era la Tierra la que estaba siendo analizada. Nuestras propias máquinas se habían convertido en señuelos. La filtración de los datos del James Webb coincidió con un fenómeno en el ámbito digital. Diversas agencias de ciberseguridad empezaron a detectar un patrón anómalo en el tráfico global de información. Entre los terabytes de ruido habitual, se hallaron paquetes de datos de baja frecuencia que no correspondían a ningún protocolo conocido. No eran maliciosos ni producían errores, pero persistían, replicándose entre servidores, cables submarinos y transmisiones de satélite. Un grupo del NIT aisló su firma y descubrió su origen. El mismo perfil armónico que el último pulso de Voyager 2, una transmisión procedente de miles de millones de kilómetros, había penetrado en la red digital terrestre, no como un virus, sino como un código insertado, un eco continuo que parecía alterar de forma sutil la manera en que los sistemas se comunican entre sí. Algunos lo interpretaron como una forma de diálogo, otros como el inicio de una asimilación silenciosa. Porque cuando un código empieza a resonar dentro de estructuras que nunca lo recibieron, el sistema deja de pertenecernos. Entonces ocurrió algo sin precedentes. Durante 18 minutos exactos, varios radiotelescopios situados en Chile, Sudáfrica y Australia registraron la completa desaparición del ruido cósmico de fondo. No hubo chispa, ni estática, ni rastro de radiación. El universo, por un instante, tras la revisión de los instrumentos, pero era distinto. Su fase estaba alterada, su frecuencia levemente distorsionada, como si una grabación se hubiera pausado y reanudado con un tono apenas diferente. El cambio no era aleatorio, coincidía en ritmo y forma con la última transmisión conocida de Voyager 2. De esa coincidencia nació una hipótesis inquietante. Tal vez no hubo un fallo. Tal vez aquel silencio fue una reinicialización. Quizá el universo no se apagó, sino que se reescribió el tiempo suficiente para insertar algo nuevo. En 1977 enviamos Voyager 2 como un acto de esperanza, una botella lanzada al mar cósmico con el mensaje de que existimos. Pero, ¿y si nunca fue un hallazgo casual? ¿Y si alguien estaba esperando ese mensaje? Porque cada señal, cada patrón alterado y cada segundo de silencio apunta a lo mismo. No fue casualidad, fue respuesta. Algo allá afuera no solo nos ha visto, sino que ha estado esperando. Y ahora parece que utiliza nuestras propias máquinas, nuestras redes y nuestra tecnología para devolvernos el mensaje. La cuestión ya no es si están escuchando, es si alguna vez dejaron de hacerlo. Quizás la sonda Voyager 2 no descubrió algo ajeno a nosotros. Tal vez despertó algo antiguo, algo que siempre supo que un día intentaríamos buscar respuestas. Una presencia que no necesitaba ser encontrada porque llevaba siglos esperando ser llamada. Ahora esa respuesta ha llegado y el control ya no está en nuestras manos. Todo lo que queda por preguntar es una sola cosa. ¿Qué fue exactamente lo que despertamos? ¿Y si estaremos preparados para soportar su respuesta?